Bien, bienvenidos entonces. Comencemos con la clase número 6, importancia educativa de la imagen. La imagen, por sus características, nos presenta un aporte significativo en lo que sería nuestra práctica docente. La imagen permite ilustrar, esquematizar, graficar procesos, principios, una serie de cosas, una serie de factores, de temas, de contenidos que, aunque se pueden presentar en forma de texto, la imagen contribuye a su asimilación. En este sentido, debemos tener cuidado con la selección o la construcción de nuestras imágenes, pues no siempre pueden dar respuesta al producto o objetivo que queremos lograr en nuestra práctica educativa. ¿A qué me refiero? El uso de la imagen durante el proceso educativo puede tener un impacto positivo, pero también puede tener un impacto como distractor. Es decir, podemos lograr tomar la atención del participante, mejorar la forma como presentamos la información, pero también podemos terminar creando un factor distractor, porque puede pasar entonces que mi estudiante se centra en ese dibujito, esa imagen, sobre todo si usamos, por ejemplo, efectos animados, más que en el contenido. En función de eso, debemos tener en cuenta que la imagen o el elemento gráfico que vamos a usar dentro de nuestro contenido debe estar enfocado en el objetivo que queremos lograr. Es ilustrar, es complementar, es presentar la información, es identificar la zona, es decir, que nos enfoquemos en eso. Y luego, sobre todo, cuando hablamos ahora de web, que va a tener muchos elementos adicionales, o si hablamos de un aula virtual que tiene herramientas predeterminadas, es importante que esa imagen no se sature. Es decir, que no llenemos la imagen de cada uno de esos aspectos, cada uno de los rinconcitos, llenando de cositas. Y eso, insisto, es fácil caer en esa tentación. En este sentido, es necesario que hablemos de balance, hablemos de simplicidad, y de esa forma siempre tengamos presente que buscamos la efectividad de lo que va a ser mi imagen. Para tal fin podemos entonces centrarnos en tres formas o tres aportes en cuanto al efecto de la imagen, en función de cómo se afecta o cómo incide esa imagen dentro del aprendizaje. Por supuesto, hablamos de que la imagen se renueva en la práctica educativa porque es un elemento enriquecedor dentro del aula. Eso lo veamos desde el punto de vista del efecto tradicional o lo veamos como parte de lo que es el ambiente virtual de aprendizaje. Por supuesto, contribuye al desarrollo de competencias y habilidades y que podemos tener presente de que esta imagen puede verse desde el punto de vista de la búsqueda, análisis, síntesis de información. O sea, tomo la imagen y le presento desafíos al estudiante en donde debe buscar información, en donde debe analizar los elementos presentes en la imagen, donde debe hacer una síntesis de la información, por ejemplo. Pero también sirve para organizar elementos textuales y visuales. Represento un proceso, organizo un listado, o mejoro la forma como se relacionan los elementos a través de una representación gráfica. No solamente los tradicionales mapas conceptuales o mentales, sino también a través del uso de infografías. Esta organización, este conjunto, esta compilación de imágenes que me permite representar de forma organizada a través de un solo elemento visual todos los aspectos relacionados de un tema. Y por supuesto, la aplicación en la web de este uso de imágenes, y sobre todo si usamos recursos para crear esas imágenes, o se lo pedimos al estudiante que use esos recursos, amplía lo que es el manejo y las competencias en el uso de las TIC por parte de mis participantes. En este sentido, la imagen entonces podrá ser utilizada o la podríamos clasificar en tres elementos o tres usos clásicos: la presentación, la comprensión y la investigación. Desde el punto de vista de la presentación, usamos la imagen para identificar un tema. Lo hacemos cuando creamos un fondo para nuestra presentación, un banner para mi aula virtual, un cintillo para mi guía, por ejemplo. Lo usamos para separar temas, para identificar que este tema pertenece a esta unidad, o esta unidad corresponde a un área de trabajo específica. La ilustramos con pequeñas imágenes. Es medicina, colocamos elementos médicos. Es ingeniería, colocamos elementos propios de la parte tecnológica. Es educación, colocamos libros, textos, etc. A través de eso identificamos. Pero también podemos hacer combinaciones de esquemas y gráficos que faciliten la presentación del tema. Podemos ilustrar la información que vas a ver a continuación, que decir, a través de elementos gráficos, insisto, que tengan un buen balance y que sinteticen la forma como presentamos la información. Desde el punto de vista del uso de la imagen para comprender lo que estamos presentando, ya que hablamos de infografías para ilustrar temas, compilación de sus características o sistematización de procesos que involucren, por ejemplo, metáforas. ¿A qué me refiero? A que facilitemos la asimilación de la información que estoy presentando a través de
estructuras gráficas a través de imágenes. Una vez más, el uso de infografía, haciendo una compilación de imágenes, o el uso de metáforas. Queremos, por ejemplo, ilustrar procesos. Queremos, por ejemplo, ilustrar estructuras. Entonces, voy a hablar de una estructura, utilizamos un árbol como metáfora, donde cada rama va siendo un derivado, donde cada hoja es un resultado, por ejemplo. Queremos hablar de secuencias. Entonces, utilizamos, por ejemplo, el ascenso a una cúspide o el desarrollo de un riachuelo. Es decir, utilizamos elementos gráficos para que se comprenda mejor lo abstracto del concepto que estamos manejando. Una vez más, es un tema de balance, de saber tomar una situación que tiene una característica fácil de entender, como lo sería subir una cúspide, construir una casa, el desarrollo, el desarrollo o el recorrido de un río, por ejemplo, con un proceso más abstracto como sería, por ejemplo, una metodología de trabajo o la construcción de un proyecto, por ejemplo. Finalmente, podemos usar las imágenes también para investigar. Se emplea la imagen o la gráfica, por ejemplo, para la aplicación de análisis y deducción. Le damos al estudiante una serie de elementos a partir de los cuales debe construir algo. Tengo medicina, entonces muestro un paciente con unas características o muestro una estructura ósea, por ejemplo, con ciertas características, le pido que identifique un padecimiento, una enfermedad o algo que sea anómalo dentro de lo que estoy presentando en la gráfica. Podemos nosotros tomar una construcción o tomar, por ejemplo, una maquinaria, presentar ciertos elementos dentro de esa maquinaria y que a partir de ahí yo pueda deducir o analizar si los elementos están correctamente intercalados o correctamente distribuidos, por ejemplo. Pero también puedo aplicar lo aprendido para la evaluación de información visual presentada. Le puedo pedir a mi estudiante, que eso sí lo hacemos hace tiempo, que generen mapas conceptuales y mentales, que creen infografías, que hagan una representación gráfica de los elementos que componen ese análisis, ese proyecto que acabamos de realizar. En este sentido, la imagen juega un papel fundamental entonces en la construcción de lo que nosotros queremos lograr. Lo que tenemos que enfocarnos es qué uso le vamos a dar, si es para presentar, para comprender o para investigar, según las características y según el objetivo de nuestra estrategia. Obviamente, para trabajar de esa manera, necesitamos también manejar herramientas. Y el manejo de las herramientas es fundamental para el producto que podemos obtener. No obstante, igual que pasa con las páginas web, con las aulas virtuales, existen hoy en día muchas herramientas que me pueden facilitar la vida. Es decir, no necesitamos, por ejemplo, ser expertos en programación HTML, programación de páginas web, para manejar un aula virtual, que a fin de cuentas es una página web. Existen herramientas como Moodle, como los blogs, como las redes sociales, que utilizan el mismo principio de un correo electrónico, por ejemplo. Bajo ese mismo principio pasa igual con las imágenes. No necesito manejar un editor muy avanzado de imagen para generar una buena imagen. Necesito ser especialista editor para crear una buena infografía. Lo que sí debo tener presente es qué elementos van a llevar. Y específicamente hablando de la infografía, tenemos los 4 pasos tradicionales que conlleva la infografía. Seleccionar el tema, identificas cuáles son los elementos y recopilas la información. Sobre todo se recomienda que que redactes guiones, que saques conceptos de esa infografía, que organices la información. La infografía suele trabajar con 3 características claves, que te presenta la información primero en forma de características, es decir, te hablan de orígenes del tema o del concepto que estás abordando, características, elementos que lo componen, aplicación, por ejemplo, consideraciones o efectos, por ejemplo, es decir, suele desglosar todo un elemento como si fuera capítulo a capítulo. Lo otro que tiene la infografía es que suele organizar su información de forma gráfica, pero no repetida. Es decir, usamos un gráfico para los orígenes y usamos una imagen, un gráfico para mostrar las características y otro para los efectos y otro para las reflexiones, pero no se suele usar el mismo gráfico, no se repite el mismo gráfico, sino que suelen ser gráficos diferentes y por supuesto implica creatividad. Y lo otro es que toda esta información va concentrada en pequeños bloquecitos, pequeñas cápsulas de información. No se hacen grandes desgloses de la información, sino que se trata de organizar y se deja a la metáfora que sea la que represente. Es decir, no colocamos, al finalizar la fase 1 pasa a la fase 2. No, dejamos que la imagen hable, que explique que estoy pasando de una fase a otra. Cuando tengo toda esa información y he preparado entonces la información como la que voy a presentar, paso al boceto. Colores, textos, imágenes, estructuras, cómo voy a compilar la infografía. Repito, las infografías, a diferencia de los mapas, suelen ser compilaciones.
Los mapas tienen relaciones. Recuerden, hablamos de carreteras, de conexiones. En cambio, las infografías suelen ser compilaciones. Es como tomar diferentes gráficos de diferentes cosas y juntarlo en una solo, pero que se vea de forma armónica, que se vea que es un solo diseño, que se vea una sola imagen. Y por supuesto, luego nos vamos al programa de desarrollo, que puede utilizar plantillas o empezar de cero. Si quieres empezar de cero, puedes empezar con lo básico. Por ejemplo, un software de presentaciones diapositivas donde vas juntando imágenes, o te vas a un editor básico, tipo, o a los editores conocidos, Photoshop, GIMP, Corel, por ejemplo. Si te quieres, en cambio, ir a plantillas, tienes programas como Geniali, tales, mejor dicho, como Geniali, donde te registras y te brinda una serie de plantillas donde tú seleccionas aquella que quieres utilizar para tu resultado. En función de esto, por supuesto, tenemos diferentes opciones que a nosotros revisar, analizar cuáles son los elementos en cuestión y en función de eso buscar la que mejor se adapte, tanto a mis recursos tecnológicos como a mi experiencia. En base a todo esto, podemos entonces hacer una reflexión como cierre de lo que es el uso de la imagen en la educación. Por un lado, que tiene impacto o que genera un impacto que permite destacar, incluso mejorar lo que puedo presentar en forma de texto, en forma de conceptos. Segundo, que lo podemos abordar con diferentes tipos de uso, que podemos usarlo para presentar información, que se puede usar para indagar, para investigar y también para identificar cosas, que nos permite hacer esquemas, que nos permite hacer infografías, que podemos incluso pedirle al estudiante que utilice el desarrollo de una imagen como resultado, como prueba, para que genere su producto, para que en todo caso hagamos nosotros la evaluación. Y finalmente, que si nos vamos a ir por algo, digamos, hoy tan demandado como es el uso de la infografía, debemos tener presente que la infografía la podemos diseñar de cero, pero también la podemos usar desde plantillas, que existen muchos navegadores, insisto, como Geniali, y que lo clave en el desarrollo de la infografía es que es una compilación. Cuando queremos usar la infografía, hablamos de una compilación de elementos o de gráficas que son alrededor de un tema, que se van unificando como si fueran parte de un todo, y que requiere, como siempre, una búsqueda de información, un boceto y una sección de programa. La imagen, entonces, amigos, representa un aporte importante o representa una oportunidad importante si sabemos balancearla dentro de nuestros productos educativos. ¿Cuál es la clave al final de todo esto? Que ya una vez construida la imagen, sepamos qué formato es adecuado o de qué manera será adecuado insertarlo en mi web. Sea que suba la imagen de forma directa a mi aula virtual, por ejemplo, que la comparta a través de repositorios, que la comparta a través de redes sociales, o que lo utilice como parte de una dinámica en donde el estudiante visualiza una información y a partir de allí realiza una respuesta, un producto o una intervención. Gracias entonces por su atención como siempre. Que tengan un feliz día.